Hola, bienvenidos a un nuevo video de Entre Routers y Switches de Enredados con las Redes. Hoy vamos a meternos de lleno en dos tecnologías de Cisco que, la verdad, suelen generar bastante confusión: Stagwise y Stagwise Virtual. Así es, vamos a ver los fundamentos, la arquitectura y, sobre todo, lo más importante, cuándo conviene usar una y cuándo la otra. Vamos a darle. Ok, para empezar, miremos esta imagen. Quien haya administrado un cuarto de cableado, un rack de comunicaciones, sabe perfectamente lo que es esto. Tienes 8, 10, 20 switches y cada uno es un mundo, su propia IP, su propia configuración. Gestionar esto es una verdadera pesadilla. Uf, total. Y no es solo la gestión, ¿eh? Intentar que las políticas de seguridad o las VLANs estén iguales en todos es una misión casi imposible. Y ni hablar de la redundancia, se convierte en un laberinto de cables, de protocolos. Al final, cada switch es una isla y uno tiene que andar remando de una a otra. Exacto, y ahí es donde entra la pregunta clave, la que lo cambia todo. ¿Y si todas esas islas pudieran, de alguna manera, actuar como si fueran un solo continente? Y justamente esa es la promesa del stacking o apilamiento. La idea es transformar todo ese caos en una sola unidad lógica. Una que sea fácil de administrar y, sobre todo, muchísimo más resistente a fallos. Para entender cómo se logra eso, aquí está nuestra ruta de hoy. Primero vamos a explorar esa idea de un switch para gobernarlos a todos. Luego nos vamos a sumergir en el stacking físico, al que llamamos el anillo. Después lo vamos a contrastar con el stacking virtual o el enlace. Veremos cómo comparten un cerebro en común y al final una guía práctica para elegir la tecnología correcta. Exacto. Antes de meternos en la parte técnica, en el cómo, hay que dejar bien claro el por qué. El objetivo en realidad es triple. Primero, simplificar la gestión de una forma radical. Una sola IP, una sola consola para todo el grupo. Segundo, poder aumentar la cantidad de puertos de manera flexible. Y tercero, que esto es clave, tener una red que pueda aguantar fallos sin que los usuarios se den cuenta. Correcto. Empecemos entonces con la primera tecnología: el apilamiento físico, o como le decimos, el anillo. Esta es la solución que se diseñó para switches que están uno al lado del otro, en el mismo rack. Es, digamos, el caballito de batalla de la capa de acceso. Su nombre formal es Stackwise. A ver, para que se entienda, es como crear un sistema nervioso central para un grupo de switches. Usa unos cables especiales, propietarios, que se conectan por detrás y unen hasta 8 equipos, como los Catalyst 9300, en un anillo de altísima velocidad. El resultado para el resto de la red: esos 8 switches son, en la práctica, un único chasis gigante. Ok, suena potente, pero ¿qué tan rápido es en realidad? O sea, ¿de qué rendimiento estamos hablando en ese backplane? Muy buena pregunta, porque la respuesta ha ido cambiando con el tiempo. Como se ve acá, en la familia Catalyst 9300, la cosa ha evolucionado. Tenemos desde Stackwise 320 para los modelos más básicos, pasamos por el estándar que es Stackwise 480 en los modulares, y llegamos al impresionante Stackwise 1T, que te da literal 1 terabit por segundo de ancho de banda en los modelos 9300X. ¡Una locura! Y aquí se ve cómo se arma ese anillo. Se usan estos cables propietarios, se van conectando en la parte trasera de los switches, uno tras otro, hasta formar un circuito cerrado. Esto es buenísimo para la redundancia, porque si falla un cable o un switch, el tráfico simplemente da la vuelta por el otro lado del anillo. Pero claro, aquí está su principal limitación: la distancia. Estos cables por lo general no miden más de 3 metros. Entendido, 3 metros. Pero, a ver, con anchos de bandas de hasta 1 terabit, ¿cómo es que no se satura ese anillo? ¿Cómo se evita el caos ahí dentro? La clave está en dos mecanismos súper inteligentes. Imagina una autopista circular. Con el Destination Stripping, es como si cada paquete, cada coche, se saliera en su rampa de destino y ¡pum!, libera el carril al instante. No tiene que dar toda la vuelta. Y con el Spatial Rails Protocol, el SRP, es como si esa autopista tuviera un montón de carriles, permitiendo que varios coches viajen a la vez en distintos tramos. Así se aprovecha al máximo todo el ancho de banda. Pero claro, aquí aparece un problema de diseño clásico. ¿Qué pasa si mis switches no están en el mismo rack? ¿Qué pasa si están en armarios diferentes o, peor, en edificios distintos? Esos 3 metros de cable no nos sirven para nada. Y es justo ahí donde entra la segunda tecnología, Stackwise Virtual, o el enlace. Esta es la solución pensada para la resiliencia a nivel de todo un campus.
Y aquí la definición cambia por completo. Stackwise Virtual no usa cables propietarios, usa puertos Ethernet estándar de alta velocidad. Piensen en fibra de 10, 40 o hasta 100 gigas. Y no conecta 8 switches, conecta exactamente 2 en una sola entidad lógica. Está hecho para las capas de distribución y núcleo, donde la distancia y el rendimiento son lo más importante. A ver, para que quede claro, ¿podemos ponerlos uno al lado del otro? Las diferencias parecen gigantescas. Claro que sí, y esta tabla lo deja clarísimo. Pensemos así. Stackwise físico es para densidad local, hasta 8 switches en un mismo rack con cables especiales. Stackwise Virtual es para resiliencia distribuida, solo 2 switches que pueden estar a kilómetros de distancia, unidos por fibra óptica normal. Son en definitiva 2 herramientas distintas para resolver problemas de diseño totalmente diferentes. La magia de Stackwise Virtual está en un encabezado especial de 64 bytes que se llama VSH. Imaginen que es como una etiqueta de equipaje súper inteligente. Cuando una trama Ethernet tiene que viajar al otro switch a través del enlace virtual, el SVL, se le pega esta etiqueta. La etiqueta le dice al switch de destino cosas como, oye, vengo del puerto 5 y voy para tal lado. Así, el otro switch lo procesa como si hubiera entrado por uno de sus propios puertos, y justo antes de salir, se le quita la etiqueta. ¡Listo! Y bueno, todo esto nos lleva al punto más importante. Más allá de sus diferencias físicas, el anillo contra el enlace, el objetivo final de las dos tecnologías es exactamente el mismo: crear un plano de control único, unificado. O sea, un solo cerebro que maneja toda la operación. ¿Y cómo se organiza ese cerebro? ¿Hay diferentes roles dentro del stack? Sí, claro, los roles son fundamentales. En un stack físico tienes un switch activo, que es el jefe, el que gestiona todo. Luego un standby, que está ahí, listo para tomar el control si el jefe falla. Y el resto son miembros, que básicamente aportan puertos y capacidad. En Stackwise Virtual es más simple, solo hay un activo y un standby, y ambos están en hot standby, listos para una conmutación que es prácticamente instantánea. Y esa conmutación tan rápida es posible gracias a esto, el Stateful Switchover, o SSO. Este es el corazón de la alta disponibilidad. Piénsenlo así, el switch activo es el piloto y el standby es el copiloto. El piloto le está contando al copiloto todo el tiempo, la ruta, la velocidad, la información de los protocolos. Si al piloto le pasa algo, el copiloto toma los controles al instante, sin que el avión se mueva ni un centímetro. Eso es SSO, una transición tan rápida que en un mundo ideal ocurre en menos de 50 milisegundos y la red ni se entera. Para entender por qué esto es un cambio de juego, veamos cómo era el mundo antes del stacking. Si conectamos un switch de acceso a 2 switches de distribución para tener redundancia, nos metemos en un problema. Generamos un bucle de capa 2. Y para evitar que eso se convierta en una tormenta de tráfico, un protocolo como Spanning Tree tiene que, sí o sí, bloquear uno de esos enlaces. ¿El resultado? Pagas por 2 caminos, pero solo puedes usar uno. La mitad de tu inversión en ancho de banda ahí desperdiciada. A ver, ¿me estás diciendo que en un diseño tradicional estamos usando solo el 50% de la capacidad que compramos? Exactamente. Pero mira ahora, con Stackwise Virtual, esos 2 switches de distribución son para la red uno solo. Para el switch de acceso de abajo ya no existe un bucle, porque él cree que se está conectando a un único equipo. Y gracias a eso, puede usar los 2 enlaces al mismo tiempo en lo que se conoce como un Ether Channel Multichassis o MEC. El resultado final: usas el 100% de tu ancho de banda y además tienes redundancia a nivel de chasis. Es sin duda una de las ventajas más grandes. Bueno, ya vimos toda la arquitectura. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo aplicamos todo esto en el mundo real? Pasemos a la última sección. Una guía práctica para elegir la tecnología de stacking correcta según la parte de la red en la que estemos trabajando. Entonces, para resumir, el veredicto final. ¿Cuándo uso cada uno? La verdad es que queda bastante claro. El Stackwise físico, con los Catalyst 90 y 300, úsalo en la capa de acceso. Cuando necesitas muchísimos puertos en un solo rack y quieres ir creciendo de a poco, es la mejor opción. Y el Stackwise virtual, con equipos como los Catalyst 95 o 9600, va en las capas de distribución y núcleo. Cuando necesitas redundancia entre edificios y, sobre todo, quieres olvidarte de la complejidad de Spanning Tree y de protocolos como HSRP o VRLP. Hasta ahora hemos hablado del escenario ideal, ¿no? Donde todo funciona de maravilla. Pero la pregunta que toda persona de redes se hace es, ¿y qué pasa cuando algo falla? Más específicamente, en Stackwise Virtual, ¿qué sucede si se rompe ese enlace que es tan vital para mantenerlos unidos?
Y esa pregunta es el gancho perfecto para la segunda parte de esta serie. Ahí nos vamos a meter de lleno en los escenarios de falla más críticos, como el famoso split brain. Vamos a hablar de los mecanismos de detección de doble activo, cómo se recupera el sistema y los comandos avanzados para poder diagnosticar y solucionar estos problemas. Exacto, así que no se pierdan la próxima entrega, que es donde de verdad vamos a poner a prueba estas tecnologías. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, no te olvides de seguirnos en el Facebook. Gracias. ¡Gracias!